Vamos a hacer un repaso de un poquito lo que habíamos visto en Moderna 2, ¿no? ¿Quiénes tomaron Moderna 2, por cierto? Sí, yo había tomado Moderna 2. ¿Moderna 2? Ay, perdón. ¿Geometría? Álgebra, Álgebra. Ah, sí, perdón, perdón. No. ¿No? Ok. Entonces, es recomendable, o sea, es lo mejor que pueden hacer, haber tomado Moderna 2, porque esta es una continuación. Pero bueno, igual vamos a tratar de hacer el curso autocontenido y que se puedan entender las cosas que estamos haciendo. Pero sí, vamos a retomar algunas cosas de Moderna 2. Hoy vamos a hablar de dominios, ¿no? Tipos de dominios. Entonces, dominios. ¿Qué tipos de dominios recuerdan? Habían tres, ¿no? Que eran especiales en los dominios. Bueno, al menos los que se trabajan en Moderna 2, que son, de primeras tenemos a los dominios, ¿se alcanza a ver? Dominios euclidianos, ¿no? Euclidianos, que son, pues a ver, sea R sea D, un dominio, si recordamos bien lo que es un dominio, acuérdense, es un anillo donde se barre la cancelación en el producto para elementos distintos del cero, ¿no? O sea, no hay divisores del cero. Entonces, sea D un dominio, o quieren que nos echemos más para atrás. A ver, vamos a recordar eso. Vamos a echarnos más para atrás. Definición, vamos a definir. R, un anillo, si es que recordamos lo que es un anillo, ¿no? Un anillo tiene dos operaciones, tiene una suma y un producto. La suma lo hace un grupo abeliano, producto, pues solo tenemos la asociatividad y un neutro, ¿no? Entonces, decimos que R, R es un dominio. Es un dominio así que. ¿Se cerró? Perdón, Adelante. Entonces, decimos que R es un dominio si cada que, bueno, si para todo C en el elemento, en el anillo distinto del cero, ¿no? Cada que A por C sea lo mismo que A por D, B por C, ¿no? Entonces A es igual a B, ¿no? Para todos, para cualquier par de elementos que me tome en el anillo, ¿no? O sea, lo que me está diciendo es que si tengo una ecuación de este estilo, donde hay un factor común, entonces lo podemos cancelar, siempre que ese factor sea distinto del cero, ¿no? Entonces, es un dominio, si el anillo es conmutativo, si R es conmutativo, entonces decimos que R es dominio entero, ¿no? Entonces, esos son los dominios enteros. Los dominios enteros es donde se vale la cancelación para elementos distintos del cero en el producto. ¿Sí? Entonces, ok, tenemos estas cosas. Bien, ¿a qué es equivalente esto? O sea, ¿a qué se vale esto de aquí? Si recuerdan, podríamos, definición, si R es anillo, vamos a ponerle ya de una vez conmutativo. Vamos a trabajar en este curso siempre con anillos conmutativos, ¿no? Entonces, siempre vamos a ponerle ahí la conmutatividad. Entonces, en realidad podríamos decir
qué pasa de un lado y del otro, pero bueno, aquí no nos interesan los lados. Entonces, decimos que A en R es un divisor del cero. Es un divisor del cero, así que si existe, por acá, si existe B en R, tal que, pues A por B le pegan exactamente al cero, ¿no? Entonces, pues de qué manera se relacionan los divisores del cero con los dominios. Entonces, básicamente, a niveles conmutativos donde no hay divisores del cero, ¿no? Entonces, una pequeña proposición es que proposición R, vamos a ponerle ya de dominio. Dominio es dominio perro. Sí, solo sí. D no tiene divisores del cero no nulos, ¿no? El cero siempre es un divisor del cero, ¿sí? Entonces, si no tiene divisores no nulos, pues entonces decimos que podemos ver que es un dominio, ¿no? La prueba es bastante sencilla. Yo creo que sería un buen ejercicio, ¿no? Para recordar cómo trabajar con los anillos. Pero bueno, entonces, ¿qué ejemplos tienen de estas cosas? Cosas que no son dominios y cosas que sí son dominios. Que no son dominios podrían ser el anillo de un conjunto tomamos potencia, diferencia simétrica y intersección. Tenemos un anillo booleano, si no me equivoco. Ok, sí, los anillos booleanos. Ok. Los anillos booleanos son o no son divisores de cero. Tienen divisores. Tienen divisores de cero, ¿no? O sea, si recuerdan, bueno, eso es un buen ejemplo, ¿no? Si X es conjunto, podemos definir en potencia de X, definimos dos operaciones, ¿no? Entonces, definimos para A y B el conjunto de X, ¿no? Pues, ¿cómo definimos una suma y un producto? Pues el producto suele ser la intersección, ¿verdad? A por B se define como la intersección de ellos dos, y la suma la definimos como la diferencia simétrica. ¿Saben? La diferencia simétrica, si se acuerdan, era A menos B unión B menos B, ¿no? Entonces, eso de ahí lo hace un dominio, perdón, lo hace un anillo, de hecho un anillo conmutativo, no importa cómo consideren las intersecciones, ¿verdad? Entonces, eso de aquí, con estos, la diferencia simétrica, la intersección, el neutro para este, ¿quién es? El vacío. El vacío, y el neutro para este. Todo X. Exacto, ¿no? Entonces, es un anillo conmutativo. Hay divisores del cero, ¿no? Hay divisores del cero. Solo que sí tendríamos que exigir que el conjunto tenga, creo que, más de un elemento, ¿no? Y segundos, ¿no? Si lo hiciéramos con un solo elemento sería el vacío y el mismo. Y el mismo. Sí. Entonces, sí, vamos a ponerle
hay divisores del cero, bueno, vamos a ponerle si x en cardinalidad más grande. Entonces, bien, pues ¿qué divisor del cero tenemos? Este es el cero, ¿no? Entonces, pues, si se toma un ejemplo sencillo, x igual aquí, pues con dos elementos de hecho, ¿no? El 0 y el 1. Entonces, A igual al unitario del 0, B igual al unitario del 1. Tenemos que son nulos y su intersección es el 0, ¿no? Espacial. Entonces, pues ahí tienen un ejemplo de un anillo donde sí hay divisores del 0, ¿no? Entonces, entonces tenemos estos, pero bueno, esos son buenos ejemplos, ese es un buen ejemplo, pero aquí nos interesan más las estructuras aritméticas, nos interesan más los naturales, los enteros, más que nada los enteros y los racionales, y extensiones, bueno, en general van a ser dominios de Dedekind, vamos a ver luego qué son esos, pero bueno, vamos a enfocarnos en Z y los racionales, y vamos a ver ejemplos con ellos. Bueno, pues ellos justamente resultan ser dominios enteros, ¿no? Los vamos a poner aquí ejemplo número 1, ejemplo número 2, Z y Q son dominios enteros. ¿Sale? Dominios enteros. ¿Cómo demuestran la ley de la cancelación en los enteros? ¿De acuerdo? Nada más para recordar, para ver si estamos en sintonía. Pues se usa siempre como una técnica parecida a la inducción, ¿no? Aplican inducción, entonces eso lo tienen para los positivos, perdón, para los naturales, que son el 0 y todos los que siguen después, y luego lo hacen para los negativos. ¿Sale? Entonces, se puede demostrar por inducción que estos son un número entero, y estos, pues básicamente porque hay inversos, ¿no? Inversos multiplicativos. Entonces, es un campo. Entonces, pues bueno, ahí tenemos un buen ejemplo de dominios enteros, pero por ejemplo, de moderna 2, ya están familiarizados, ¿qué pasa con esto de aquí? Un entero libre de cuadrados. Bueno, tomemos un ejemplo Z raíz de 5. L es un dominio entero. ¿Quiénes son estos? ¿Se acuerdan? A ver, son números complejos, claro, no está metido en los complejos. Tales que ¿qué? Tales que A y B son números enteros. ¿Sale? Entonces, eso de ahí. ¿Cómo definimos una suma? Pues la suma de aquí, el producto, el mismo de los complejos, ¿no? No hay broma. Entonces, de hecho, tenemos un subanillo. ¿Sale? El subanillo de los complejos. Bien. ¿Es dominio entero? Hay divisores del 0 ahí. ¿Ustedes qué creen? Pues a ver, o sea, lo que uno esperaría es que, pues miren, está metido dentro de un campo. En un campo, pues
parecido a este, ¿no? El sí es dominio entero, ¿no? Entonces no hay divisores del cero. Entonces lo que uno esperaría es ver que este de aquí, pues tampoco los tiene, ¿no? Entonces, si C es un C es dominio entero, esperaríamos que z raíz de 1,5 también pues porque si no, entonces pues tendríamos un par de elementos que se multiplican, que me da el 0 en este subanillo, aquí, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, pero si no me la creen, no lo mostraría. Lógicamente haciendo la pata, ¿no? O sea, digamos, básicamente tendríamos que multiplicar dos cosas de este estilo, ¿no? Entonces, bien, esto tendría que ser 0, ¿no? Pero bueno, entonces, si hacemos las cuentitas, pues esto nos queda que 2 menos 5 veces, si no estoy mal, pues es este, B1, ¿no? Más, ¿quiénes? Los cruzados, ¿no? Serían A1, B2, más A2, B1. ¿Sí? Y entonces, cuando un número complejo es igual al 0. Con nuestras dos partes son el cero. Exacto, ¿no? Entonces lo que tendríamos es que A1, A2, 5, B1, B2 igual a 0 y A1, B2 más A2, B1 igual a 0. Entonces, ¿qué harían aquí? Pues eso suena a que pues sonaría como un sistema, ¿no? Sistema de ecuaciones lineales. Fijen una coordenada, fijen un número, y entonces lo que están diciendo es que cómo queda el sistema. O sea, lo que tendríamos es que el A1, A2 está siendo multiplicado por quién. Pues sería A2 menos 5B. Dios. Creo que son A1, B1. Referencia y bronca, ¿no? A ver. Ah, A1, B1. ok. No, perdón. No, esto no es un sistema, ¿no? No es lineal, no es lineal esto. Perdón. No, tendríamos eso de ahí. De la primera ecuación que tendríamos. A1, A2 es igual a 5 veces B1, B2, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es que, acuérdense, A1, todos los A's y todas las B's pertenecen a los enteros, ¿no? Entonces, esto de aquí es divisibilidad. Tenemos que el 5 divide esto de aquí, ¿sale? Entonces, el 5 divide a A1, A2. Y en los enteros, que el 5, como es un número primo, divide un producto, eso me dice que el 5 divide a la 1 o el 5 divide la 2. ¿Sí o no? ¿Sale? ¿Y luego qué? Entonces, ¿qué pasa en esta otra ecuación? Lo que tendríamos es que, bueno, si el 5 divide a uno de ellos dos, entonces automáticamente divide a alguna de estas dos cosas, ¿no? Vamos.
hay que hacer algo de cuentas. Entonces, ajá, eso es B, vamos a poner los números. Este es la cosa 1, la cosa 2, ¿no? Entonces, de 2, pues tendríamos que el 5 divide a 1 de 2 es igual a menos A2, 1. Entonces, en cualquier caso llegaríamos a que el 5 divide a quién. Si divide a 1, entonces divide a alguno de ellos dos, ¿no? Entonces, el 5 divide a B1. Si el 5 divide a B1, entonces ¿qué tendríamos? Que todo ese número es un múltiplo del 5, ¿no? Porque su primera entrada estamos suponiendo que es divisible y su segunda entrada también es divisible por 5, ¿no? Entonces podríamos extraer ese factor y qué más. No, yo creo que Muchita leche. sí, mucha talacha, y además siempre recaeríamos en el hecho de que justo los complejos son un dominio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, siempre vamos a llegar a eso, vamos a necesitarlo. Ah, sí, nos vamos a apoyar de C. Entonces, de hecho, pues ya, o sea, justo el argumento importante es que C es un dominio entero, eso sí lo sabemos porque C es un campo. Todos los elementos no cero tienen un inverso, ¿verdad? Y entonces, si no fuese un dominio, pues entonces podríamos obtener dos elementos aquí que le dan el cero, ¿no? Entonces, sí, estaba haciendo mucho canacho para nada. Entonces, sí. Pero, lo que sí es importante de estas cosas, o de este ejemplo, de ese de ahí, es que justo vamos a trabajar con ecuaciones de este estilo. Más adelante vamos a ver que una ecuación de ese estilo nos va a dar elementos importantes en ese anillo. Como decíamos antes, sí, esta ecuación, este par de ecuaciones. De hecho va a estar reducida. Pero bueno, vamos a ver que nos va a dar cosas como las unidades, los primos también. Entonces vamos a jugar un poquito con ellos después. Pero sí, el argumento de que es un dominio es porque son un subanillo de los complejos, ¿no? Si esto de aquí se puede ser en z raíz de menos 5, en particular ocurre para, bueno, ¿sale? Y como sé si es un dominio entero, entonces me dicen que este es el 0 o este es 0, ¿no? No puede ser que los dos sean no nulos. Entonces tendríamos divisores del 0 aquí, ¿sale? Entonces, no puede ser que en z raíz de menos 5 no haya divisores de 0 no nulos, ¿sale? Entonces eso es lo importante. Entonces, ejemplos de este estilo vamos a ver después. Y no nada más en ellos, también podemos pensar en el ejemplo 3, vamos a poner el 4, q raíz de d, donde entero libre de cuadrados. ¿Sabe qué significa que sea libre de cuadrados?
¿Sí? Todos sabemos que significa que sea libre de cuadrados. Que si P es un primo, libre de cuadrados. A en Z es libre de cuadrados. Si cada que P divide A con P primo, entonces P cuadrado ya no lo divide, ¿no? O sea, la potencia más grande que divide un primo a es el 1. Básicamente son los elementos de esta forma, ¿no? Con cada phi primo y phi es distinto de pj y es distinto de j, ¿no? Entonces básicamente esos son los enteros libres de cuadrado, ¿no? Que es producto de primos distintos, ¿no? Y uno de ellos tiene potencia más grande que el 1, ¿sale? Entonces ellos van a ser ejemplos importantes, también van a ser dominios enteros, porque pues en particular son 22, otra vez en los complejos, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos eso de ahí. Bien, entonces sabemos qué son los dominios. Ya recordamos qué son los dominios. ¿Qué otra cosa no es dominio? Otro ejemplo sencillo. Los ZN con NN. Exacto, ¿no? Eso también. Pero bueno, de ellos no nos vamos a encargar ahorita, pero sí. Entonces, para este era el 4, 5, para N en Z, impuesto, ZN, que era, acuérdense, clases de equivalencia, ¿no? Si no recordamos quiénes son estos, vamos a recordar que ZN consiste de clases de equivalencia con esto de aquí, ¿no? Vamos a ponerle entero positivo compuesto, ¿saben? Son todos los enteros tales que, pues, la diferencia entre K y ese número, el representante, es divisible por N, ¿no? Entonces, la divisibilidad daba una relación que no es de equivalencia, pero bueno, es una casi una relación de equivalencia, pero nos permite definir estas clases. Y entonces en estas clases podemos definir una suma y un producto, ¿no? Zn. Además, conocemos exactamente cuántas clases hay aquí, ¿verdad? ¿Cuántas clases existen aquí? N, ¿no? Son la clase del 0, ya está la clase del N. Una pregunta, ¿por qué no es de equivalencia? La simetría falla, ¿no? Si A divide B, no necesariamente B divide A, ¿no? O sea, el 2 divide al 6, Sí. pero el 6 no divide al 2. Entonces, eso ya falla, ¿no? No hay una simetría, pero sí hay una antisimetría, ¿no? Si esto ocurre y ocurre el contrario, entonces en realidad los dos son iguales en valor absoluto, ¿no? Entonces, sí. Es un preorden. No estoy seguro cómo les llamen. Repito. Sí, es un orden, ¿no? Sí define un orden. Eso sí define, ¿cierto?
Eh, bien, entonces tenemos eso de ahí y entonces ¿cómo definimos las operaciones aquí? Una clase de A, una clase de B, coincide con la clase de A, ¿no? Y el producto es la clase de producto, ¿no? Entonces, solo hay que tener cuidado, como estamos jugando con clases, pues hay que ver que eso no depende del representante, ¿verdad? Entonces, pues bueno, este es un ejemplo de un curso de Moderna 2, donde justo habría que demostrar que eso es un anillo, y para ver que es ya no resulta un dominio entero, como en el caso de los enteros, ya no hereda eso, pues ¿cómo lo vemos? ¿Qué quiere decir que sea compuesto? Pues quiere decir que tiene factores no triviales, ¿no? O sea, tiene dos divisores no triviales, es decir, con más grandes que el 1, menores que el entero. Entonces, pues básicamente lo que tendríamos es que la clase de n, pues esta coincide con la clase de 0, ¿no? Y a su vez estamos diciendo que esto es la clase de A por B. Y esto sería la clase de A por la clase de B. Son más grandes que el 1 y más chicos que n, entonces estas clases son no nulas y entonces pues ahí va, ¿no? Entonces no es el dominio. Entonces Zn no es dominio. Bien, ok, entonces tenemos esto de ahí. Entonces, como les digo, no nos vamos a preocupar por cosas que no sean dominios, vamos a preocuparnos por cosas que sí sean dominios. Y dentro de los dominios habría muchas cosas interesantes, ¿no? ¿Qué otras cosas habría que recordar en los anillos? Estamos recordando unas cosas de Moderna 2. Las unidades, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos? Si estamos hablando de aquellos que dividen a un elemento muy importante en los anillos, que es el 0, pues ¿qué pasa con los elementos que dividen al 1, ¿no? Ellos también son muy importantes y vamos a hacer mucho énfasis en ellos después. Entonces, vamos a recordar definición. CR, un anillo siempre vamos a pensar que es conmutativo, ¿no? CR, un anillo conmutativo. Decimos que A en B, A en R, es unidad, sí que si existe un elemento en el anillo, tal que pues el producto de ellos dos le pegan al 1 del anillo, ¿sale? Entonces, pues bueno, ¿qué ejemplos conocen de cosas que tienen unidades? Todos los campos. Todos los campos. ¿No? Cierras campo. Bueno, de hecho esa es la definición, ¿no? O sea, justo, o sea, es que, bueno, bien podríamos agregar ahí a la definición que si todo elemento no nulo, porque claro, el 0 no puede ser un divisor del 1, podríamos agregar eso, ¿no? Sin R, si para todo R, para todo R 0, a esa unidad decimos que R es campo, ¿no?
Entonces, ok. Entonces ahora sí, ejemplos. ¿Qué ejemplos conocen de unidades o de campos? Pues campos, o sea, ¿qué campos conocen? R Sí. y los complejos son campos. De hecho, desde lo racional. Esos tres son campos. Entonces todo elemento distinto del cero es unidad, ¿no? Bien, ¿qué otros conocen? Que no sean tan extremistas, ¿no? Porque aquí justo nos estamos yendo como a uno de los extremos del espectro, ¿no? O sea, nos estamos viendo, todo mundo distinto del cero tiene inversos, pero bueno, hay elementos que, perdón, hay anillos que no tienen unidades. Sí, pero muy raros. Los, si consideramos a los ideales de Z, son anillos sin uno. Claro, bueno, es que, a ver, no mencioné eso, ¿no? Aquí siempre vamos a trabajar con anillos Con uno, ¿no? ok. Es como siempre. A ver, vamos a ponerlo por aquí arriba. Líneas, vamos a ponerle. Siempre con uno, ¿no? Siempre con uno. Entonces con uno. Pues en realidad siempre hay un elemento que es unidad, ¿no? Es uno. Entonces, o sea, ahí está el espectro, ¿no? O sea, nada más tenemos al 1 y además, una cosa importante es que no nada más siempre está el 1, ¿no? Sino que está también su negativo, su inverso, ¿no? Eso siempre ocurre. Por la ley de los signos, en los anillos, de Moderna 2, pues tenemos que, pues si los dos son inversos de alguien, pues entonces cuando los multiplico, resulta ser el mismo elemento, ¿no? Entonces, el 1 y el menos 1 siempre están, ¿no? Siempre son unidades. Entonces, bueno, vamos a ponerlo. Recordemos que en cualquier anillo conmutativo con 1, ¿no? Charolá, charolá, 1 menos 1 son unidades, ¿no? Ok, bueno, entonces tenemos eso de ahí. Bien, pero ¿qué anillos conocen que están en medio del espectro? De matrices. Las matrices. Ok. Pero queremos el caso conmutativo, ¿no? Sí, siempre aquí sí nos importa. Bueno, no nos interesa el lado. Los ZN, Los ZNs, claro, siempre tienen unidades, pero pues no son dominios, entonces no nos interesan, ¿no? los ZPs. Los ZPs, pues estamos en el otro lado, ¿no? En campos. Sí. Entonces, justo, ¿no? Ahí ya empieza a flaquear un poquito lo que ya conocemos, ¿no? Entonces necesitamos nuevos ejemplos. Cosas que se encuentren en medio del espectro, ¿no? Enteros gaussianos. Sí, claro. Ahí eso, justo, estos. Yo los borré, ¿no? Sí. Pero Z pega en algo de ese estilo. Vamos a jugar un poquito con ellos, ¿no? Si ya conocemos a los enteros gaussianos, si no recordamos quiénes son los enteros gaussianos, vamos a recordarlos. Entonces, bien. Ejemplo 2. Vamos a pensar, no en todos ellos, vamos a irnos únicamente a estos de acá. Este es otro conjunto de los complejos, ¿no? Donde las entradas son enteras, ¿no? Estos son los famosísimos enteros gaussianos. Enteros gaussianos. ¿Salen? Gauss tenía que salir en algún momento. Entonces, ¿quiénes son las unidades ahí? Uno menos uno ahí. Bueno, el 1 siempre está en el 1 y el menos 1, pero ¿quiénes más están?
¿Cómo son? Nuestra propiedad de los. Porque era euclidiano y es unidad si su norma es. Uno menos. Si es uno menos. 1 menos 1. Ok. Bueno, pero ya nos estamos yendo un poquito Sí. lejos, ¿no? Sí, o sea, Es que si no es corta el ¿cómo 8. vamos a demostrar eso justo? Y necesitamos definir ahí cosas que se llaman normas, pero bueno, si lo tratamos de cero patita, no creo que salga, ¿no? Está feo. Si ya vimos las fuentes del otro para el cero, aquí se va a poner gacho la cosa, ¿no? Entonces, sí, vamos a necesitar un poco de herramientas. Es más, yo creo que... Ajá. Tendríamos que hablar de las normas, de las evaluaciones, pero, de hecho, creo que no. No necesitamos irnos tan lejos. Pero sí necesitamos esas funciones que acaban de decir, normas, ¿no? Bien, recordemos, no necesitamos irnos tan lejos. Recordemos a la función está aquí para, vamos a ponerle, de hecho aquí nos vas a componerla así, ¿no? Entonces es de ZI, en este caso pues tendría que dar a un número real, pero en realidad aquí podríamos poner únicamente a los enteros, por como está definido, ¿no? Entonces, ok. Entonces, en realidad esto lo podemos restringir a los enteros, ¿no? A los enteros positivos, de hecho, podríamos poner los naturales. ¿Sale? Podría pegarle al cero. Pero justo por como está definida, nos permitimos hacer eso, ¿no? Porque sabemos que las entradas son siempre enteras. Entonces, los cuadrados siempre son no nulos y entonces suma de no nulos es no nulo, ¿no? Entonces podríamos definir esto así. Y entonces justo de ello nos auxiliamos para demostrar que las unidades son exactamente esas. ¿Cómo lo vemos? Justísimo. Y con eso vamos a terminar. Entonces, supongamos que esto de aquí, A más BI, tenemos aquí a C más DI, es igual a ¿no? O sea, tenemos un par de unidades ahí. Entonces, porque es fácil ver que estas son unidades, ¿no? Esto por el 1, esto por el 1, esto por el menos 1, esto por aquí, por menos i y esto por aquí, ¿no? Entonces, es bastante sencillo ver que son unidades, pero queremos tomar una unidad cualquiera y ver que es alguna de estas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues ahí está. Y nos vamos a apoyar de que esta función, como es multiplicativa, ¿no? Básicamente porque esto es tomar a este número y multiplicarlo por su conjugador, ¿no? Entonces, más BI conjugador, ¿no? Y de las propiedades que ya sabemos de los números complejos, ¿no? Sabemos que tomar conjugado de un producto es el producto de los conjugados, ¿no? Entonces nos estamos apoyando fuertemente de cosas que ya sabemos que ocurren, al menos en este campo, ¿sí? Entonces, bien. Ok, entonces ahora sí, ¿qué pasa si aplicamos norma a esto de aquí? Pues la norma de BI por la norma de seno DI es igual a la norma del 1, ¿no? Esto pues siempre es. Y esto de aquí, ¿quiénes son? Pues son a cuadrado más b cuadrada por c cuadrado más b cuadrada. ¿Sale? Y estos, pues como les digo, siempre son números naturales. En los números naturales, cuando ocurre que el producto de dos de ellos resulta el 1. ¿Son uno o son menos uno?
Exacto, ¿no? Aquí vamos a recordar, recordemos que N o en Z, las unidades son 1 menos 1. ¿Sale? Es igual de sencillo de ver. A lo mejor, solo para recordar ahí un poco de superior 2, para que conocemos superior 2 aquí, pues bueno, ver que los únicos que dividen al 1 son el 1 y el menos 1. Entonces, bien, pues nos remontamos a eso de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos un producto de dos naturales que le pegan al 1, entonces, alguno de ellos es el 1, ¿no? Entonces, a cuadrado menos b cuadrada es igual a 1, o c cuadrado menos b cuadrada es igual a 1. Porque de hecho no puede ser el caso en el que los dos sean, de hecho aquí es i, ¿no? No puede ser que alguno de ellos dos sea negativo, ¿no? Porque pues lo que sabemos es que los enteros, números al cuadrado, son no negativos. Entonces la suma de ellos también sigue siendo no negativa, ¿verdad? Entonces tenemos eso de ahí, y pues básicamente esta ecuación la podemos resolver, ¿no? En los enteros. En los enteros, ¿cuándo ocurre eso? No puede ser que los dos sean más grandes que el 1, porque entonces tendríamos que sus cuadrados son más grandes que el 1 y entonces su suma es más grande que el 1, ¿no? Entonces hay broncas. Entonces, solo alguno de ellos puede ser igual al 1. Entonces lo que tendríamos es que dependiendo de, recordando que en Z, si A es distinto del 0, A cuadrado es más grande que el 1, ¿no? Entonces, lo que tendríamos es que si A y B son ambos distintos del 0, entonces la suma de sus cuadrados se pasa, ¿no? Entonces lo que debe ocurrir es que alguno de ellos, entonces A es igual al 0 o B es igual al 0, y entonces lo que tendríamos es que entonces o B es igual a 1, bueno, más o menos 1, o cuando ocurre ese caso que B es igual al 0, A es igual a más o menos 1, ¿no? Entonces, pues justo tendríamos que, dependiendo, cuando sustituimos aquí, ¿verdad? Pues tendríamos que A más BI es alguno de estos valores, ¿sí? Entonces tendríamos que justo caracterizamos en todas las unidades, ¿no? Caracterizamos así, caracterizamos en las unidades en los enteros gaussianos, ¿sale? Entonces, pues bien, vamos a estar jugando con cosas de este estilo, ¿no? Mañana vamos a ver otro tipo de dominios, ¿no? Ya jugamos un poquito con las unidades, vamos a ver que hallar unidades en general es muy complicado, o sea, no hay métodos ortodoxos para encontrar a las unidades, todo depende de en dónde se encuentre metido nuestro anillo, si lo podemos meter en algún otro lado, ¿no? Entonces, pues justo, entonces vamos a hablar un poquito mañana de esos, en donde hay problemas para encontrar las unidades, por ejemplo, y vamos a ver otro tipo de dominios, ¿no? Vamos a recordar qué son los dominios de factorización única. Vamos a dar ejemplos, dominios de ideales principales, vamos a dar ejemplos, y los dominios euclidianos, vamos a dar ejemplos, y sabemos que hay ciertas implicaciones, ¿no? Los dominios euclidianos resultan ser los otros dos tipos, los dominios de ideales principales resultan de factorización única, y entonces vamos a dar también contraejemplos,
de cuándo no ocurre, por qué no ocurre que coincidan los distintos tipos de dominios, ¿no? Eso es una cosa ahí bastante interesante. Sobre todo, el problema es de dominios de liderazgos principales a dominios secundarios. ¿Qué falla, no? Eso es una parte muy interesante. Entonces podemos hablar de esto en los próximos días, ¿va? Entonces, si hay alguna duda, nos vemos mañana. ¿Sale? ¿Nos conocen va a tocar qué días? Martes y jueves, Martes y al jueves. principio. Ah. Hoy Coti no pudo venir, me mandó un